Vamos a hablar de la literatura y los tatuajes, ¿no? Que es un tema interesante, así como cualquier temática en específico que nos llegue a interesar. Y ahora que hay tendencia del mundo del tatuaje y que hay muchos lugares aquí en el mundo en general, pero aquí en México y sobre todo en el centro del país, que hay una tendencia muy importante de personas que utilizamos como una forma de expresión tanto individual y a veces también de proyección, el tatuaje, de proyección en el sentido de narrarnos, ¿no? De narrarnos. Pero al fin y al cabo la cuestión de tener tatuajes, pues cada quien sabe por qué, ¿no? Cada quien tiene sus razones. No hay una sola razón de por qué una persona puede tener un tatuaje. Pero desde el sentido personal, desde mi experiencia personal, pues es una manera de poder narrarte a ti mismo, a uno mismo. Son como tener presentes ciertos aspectos, ciertas etapas de la vida o ciertas frases, ciertos momentos que puedes representar a través de esos diseños, ¿no? Es la manera, y la manera también en cómo se hace el tatuaje, pues es todo un ritual. Eh, Hay personas que tienen más tolerancia al dolor, otras que tenemos menos tolerancia al dolor. Y es todo un ritual porque es también, aunque pueda parecer extraño, un momento en que podemos reconocer también nuestro propio cuerpo. Desde el ámbito de la salud, es una cuestión desde la salud que yo abordo en otras áreas de mi vida, es todo un tema, ¿no? Donde incluso he estado haciendo videos relacionados con eso. Pero en un sentido, digamos, literario, artístico, social, pues tiene que ver con la expresión de muchas cosas. Eh, en lo particular, el primer tatuaje que me hice pues fue como a los 10 años, ¿no? Y fue un tatuaje muy... No les puedo contar la historia, quizá después, pero porque en ese tiempo andaba en las calles y pues en una lógica, en un contexto muy violento, pero en ese tiempo pues me hice los primeros tatuajes, ¿no? De la lógica que había allá en el barrio hace ya muchos años. Y cuando vas creciendo, pues resulta que no sabes cómo deshacerte de ellos, ¿no? Por fortuna tenía uno que no era visible, eh, pero había otro que sí se veía. Y yo no era el único, había otros compañeros que así le hacían, ¿no? Y hay otras personas por lo regular que hacen algo que no se recomienda en el tatuaje para nada, que es tatuarte el nombre pues de la pareja en turno, ¿no? Pues eso nunca se hace, tatuarse el nombre de una persona, pues digo, no se recomienda, ¿no? A menos que sea pues, tus padres, ¿no? Tus hijos, una mascota. Pero digo, cada quien. Porque lo más común es que cuando esas etapas terminan, pues hay experiencias bien radicales, ¿no? Yo conocí a un amigo que hizo eso, y lo hizo, fíjese, con una letra. Y se lo hizo, pues, como de esta altura, una S, de aquí hasta por acá, ¿no? Una S muy grande. Y este amigo es un gran lector, gran lector. Él también me inspiró mucho para acercarme a la literatura, ¿no? En ese tiempo yo no me sentía, estaba en mi momento no lector, ¿no? Un momento como de negación de mi propia naturaleza lectora. Y él fue una parte importante para que yo me sintiera como atraído de nuevo hacia los libros, ¿no? Y un gran lector, de los lectores más voraces que conozco, ¿no? Un gran lector. Tanto de literatura como de filosofía, ¿no? De sociología, ¿no? Le encantaba. Y este compa, resulta que pues se desencanta de la S, de la persona cuya S se había puesto en su brazo, y pues de alguna manera pues, lo recordaba constantemente, ¿no? Porque era tan grande
que cuando volteaba a verlo, pues lo veía y representaba una etapa de su vida, eso es lo que intento decir. Era una manera de narrar, era una manera de marcar una etapa que para él era importante. O sea, también creo que no es favorable como estar criticando, ¿no? Si alguien lo hace, está bien, ¿no? Está, yo no veo muchas cosas de los entretenedores de hoy en día, pero sé que hay un cuate que está todo en la cara de una morra, ¿no? Que le sacó varo, ¿no? Para pagar impuestos y no sé qué cosa, ¿no? Pero el caso es que mi compa, que sí conozco, pues era parte de su historia el tener este tatuaje ahí. Y entonces pasó el tiempo y ya después que lo volví a ver resulta que tenía una cicatriz enorme aquí. Una cicatriz que se pareció a una forma de ese. Entonces mi amigo era muy radical, muy radical, muy particular, ¿no? Tenía sus particularidades como todos, pero unas muy marcadas. Entonces yo le pregunté pues, ¿qué había hecho, no? Le digo, ¿qué te pasó? ¿Te lastimaste? Entonces él me contó que en la desesperación de ya no ver esa historia en su brazo, ¿no? De que cada que se levantaba la veía, cada que se levantaba la veía, pues en un arrebato, cosa que no recomiendo, no recomiendo, pues agarró una navaja y lo intentó remover él mismo. Pues me dio toda una explicación filosófica de por qué hizo eso, ¿no? Toda una explicación muy erudita, él es muy erudito. Y y pues yo le digo, pues ten cuidado porque te puede causar una infección o puedes tener tétanos, ese instrumento. No, que tuve cuidado, lo desinfecté, bueno, como sea. El caso es que se deshizo de ese, pues de esa etapa de su vida que estaba ahí porque pues él era una de las personas que yo jamás hubiera pensado que sería capaz de hacer eso, ¿no? De tatuarse el nombre de una pareja. Y lo hizo. El caso es que era una parte de su vida y pues se la deshizo de una manera muy fuerte. Y no es el único que conozco que ha hecho cosas así, ¿no? Hay cierto que hay una forma de remover los tatuajes, ¿no? Con láser, pero es costosa. Y pues muchas veces no se tiene el recurso, ¿no? De poder hacerlo. Eh, Hay otras formas también. Alguna vez conocí a un tatuador que decía que lo hacía a través de químicos, pero como bien. Y a mí la manera más apropiada que se me hace, de acuerdo al contexto de la persona, es a través de modificarlo por otra cosa. Es como si contaras una historia y de repente la quieres cambiar. Y se vale, ¿no? De ahí pueden hacer otra cosa, pueden hacer algo que sea significativo para ti. Me parece que es como cuando estás haciendo una historia o estás haciendo un texto que no te gusta cómo quedó y lo arreglas, ¿no? Es como tallerear el texto.